Tema de mucha importancia, quizás no tiene trascendencia para poder salvar como un mensaje evangelístico, pero nos ayuda a nosotros, hermano, para conocer más la Biblia. Le dije Juan capítulo 6, verso 64, dice la palabra del Señor: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Padre, buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias en esta noche por la oportunidad, por el privilegio que nos concedes, Padre, el poder meditar en tu palabra. Señor, gracias porque una vez más nos concede, Dios mío, este privilegio, Señor. Ayúdanos a absorber, ayúdanos a entender, a comprender, Señor, lo que tu palabra tiene, Padre, a nuestra vida, Señor. Gracias porque ya hemos podido cantar, hemos podido orar y hemos también podido ofrendar, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de adquirir esas otras 50 sillas, oh Dios. Gracias porque tú sigues añadiendo, Padre, lo que cada día se necesita, Señor, para tu obra. Ahora, Padre, háblanos en esta noche y que sea usted, a través de su Espíritu Santo, hablando a nuestra vida, Señor. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta noche. El tema de la seguridad de la salvación es, hermanos, muy importante. Importante porque quiero hacer un pequeño paréntesis. Algunas religiones enseñan a otros salvadores, hermano, para que las personas sean salvas. La Biblia enseña que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, el hombre, hermanos, de por sí, hermanos, hay otro tema que se llama la depravación total. Es un tema, hermanos, que bíblicamente lo creemos que así es. Que el hombre, hermanos, desde el momento que nace corrompido por el pecado. Ese pecado, hermanos, que viene como una herencia de Adán y Eva, hermanos, hacia todas las generaciones habidas y por haber en esta tierra. Entonces el hombre, hermano, necesita poder hallar un salvador. Y es acá, hermanos, el punto donde vamos a hablar en esta noche, hermanos, sobre la gracia resistida de Dios. O puede ser resistida la gracia de Dios. Hermano, cuando nos enfocamos en esos temas, debemos de tener algunos argumentos bíblicos que nos ayudan para ampliar el conocimiento. Y este punto, hermanos, es más que todo inclinado a la doctrina calvinista. Cuando me refiero que es inclinado al punto calvinista, es algo el cual habla el calvinismo, pero también vamos a ver algo que la Biblia misma lo comprueba. Entonces, la corriente teológica del calvinismo enseña que un hijo verdadero de Dios preservará, hermanos, ciertamente hasta el fin. O sea, ellos creen en la salvación. El calvinismo enseña que alguien que ha sido salvo no puede ser condenado, aunque caiga en el pecado. Hermano,
Dios dice que lo castigará y contenderá con él. El hombre puede caerse en el barco, pero no del barco, lo mencionaba ayer. Hermano, y esos puntos son los que a veces tenemos que ver con la Biblia, ¿verdad? Porque fácil, hermanos, es hacer una doctrina de un versículo. De un versículo cualquiera hace doctrina, ¿verdad? Pero la verdad es de que la Biblia no es para que usted y yo hagamos tantas doctrinas de un solo texto. Entonces, hermanos, la gracia irresistible de Dios, hermanos, se puede ver que el Nuevo Testamento nos enseña que la gracia divina puede ser resistida y también resistida hasta la perdición eterna para el hombre. O sea, alguien puede resistir al llamado de Dios, pero así como alguien la resiste para salvación, también la puede resistir para condenación. Y estos puntos, hermanos, son los que habremos de ver en varios pasajes de la Biblia. Hermanos, el ver, y quizás nos va a hacer tener una idea a nosotros. ¿Cuántas personas no desfilan en las iglesias? Personas que duran un mes, personas que duran 6 meses, personas que duran un año, y de repente ya no están en la iglesia. O sea, son personas que por un tiempo están en la iglesia, pero por otro tiempo están afuera. De ese tipo de personas es el cual acá se está hablando. Resisten para salvación, hermanos, y resisten la gracia también para condenación. Entonces, la Biblia, hermanos, nos enseña enfáticamente acá, vamos aquí donde empezamos, Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y hay un punto allí. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Aquí se habla de la predestinación. ¿Y quién le había de entregar? ¿Sabes cómo la misma Biblia, hermano, nos va dando o formulando la idea teológica para que usted y yo comprendamos estos temas? El cual, hermanos, podemos ver que el punto calvinista enseña, vuelvo a decir, que una persona salva no puede ser condenada. O sea, una persona que ha profesado la salvación, que ha gustado de los dones de Dios, hermano, no puede condenarse. Pero la Biblia nos enseña algo muy diferente. Y es lo que usted y yo vamos a empezar a leer en esta noche. Vamos a leer a Hebreos. Vamos a la carta de Hebreos, por favor. Ahí nos vamos a mantener, hermanos, un buen rato. Hebreos capítulo 6. Vamos a la carta anónima a la Iglesia Universal, capítulo 6. Vamos a leer del verso 4 al verso 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ve aquí como Hebreos nos empieza a hablar, hermanos, de aquellas personas que fallan, cometen pecados. Hermanos, que abandonan por cierto tiempo el camino de Dios y por otro tiempo regresan. Decía mi pastor, al final de año les vamos a dar calendarios a ustedes, ¿verdad? Porque se reconciliaban 12 veces al año. La verdad es que el reconciliarse no es pecado. El problema es lo que dice el mismo Hebreos, que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. O sea, no podemos jugar con Dios. Quiero hacer un paréntesis el día de hoy.
hay un joven que por ahí lo estamos evangelizando. Yo he llevado una bocina en el lugar de trabajo y en la mañana pues salimos con el albañil y se quedaron ellos allí y vino y aprovechó el amigo y empezó a poner himnos con su teléfono. Hermano, y eso pues me llenó de mucha alegría. En la tarde siempre tiene la maña de fumarse un cigarro. Siempre. El día de hoy él hizo lo contrario. Viene él y agarra el cigarro y lo hace pedazos y lo avienta. Hermano, vea cómo Dios empieza a veces a trabajar en las personas. Hermano, porque no es nadie, el hermano Mario no es el Espíritu Santo. Es Dios quien obra y trata en las personas. Hermano, y entonces acá la Biblia nos enseña que hay algunos que resbalan, algunos que hermano, han gustado de los poderes venideros, dice acá, Hebreos, hermanos, y han, hermanos, cometido errores. No le digo, hermanos, que usted y yo seamos perfectos, amén. Pero hay cosas, hermanos, que ya no debemos de hacerlas. Hay cosas que ya no debemos de practicarlas. Hay pecados, hermanos, que ya no deben de estar, hermanos, en nuestras vidas. Pero hay quienes que profesando el evangelio, profesando la fe, profesando, hermanos y hermanas, la salvación, andan viviendo en pecados. Y eso es lo que nos está recomendando acá Hebreos. Vamos al capítulo 10 aquí mismo, verso 26 al 30, 10, 26. Cuando lo tenga me dicen amén. ¿Cómo dice el tema que dice de Hebreos allí? Vea su Biblia. ¿Cómo dice el tema? Para el que peca deliberadamente. O sea, veamos entonces. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmundicia la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ve acá como Hebreos empieza a recordarnos: aquel que peca deliberadamente está pisoteando nuevamente la sangre del Señor. Está haciendo, hermanos y hermanas, en vano el sacrificio de Cristo. Y esto, hablábamos ayer, esto es lo que está condenando, hermanos y hermanas, a los que se creen ser salvos, a los que profesan ser salvos, a los que profesan que estarán en el cielo, a los que profesan, hermanos, que Dios los ha perdonado y no se arrepienten. De ellos habla Hebreos. Jugando con el pecado, viviendo en el pecado, hacen, hermanos y hermanas, de menos el sacrificio de Cristo. Y por esto serán condenados estos, por haber pisoteado la sangre del Señor, por haber hecho en vano el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. El pastor Luis Chávez lo mencionó el día que predicaba: Padre, si es posible, haz que esta copa pase sobre mí, hablando sobre el sacrificio. Pero luego el Señor viene y dice: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, porque Él venía a morir por nuestros pecados. Pero aquel que peca deliberadamente, aquel, hermanos, que pisotea, hermanos, el nombre del Señor, le da lo mismo. Lo está volviendo a sacrificar. Por eso no podemos pecar deliberadamente.
Por eso debemos de tener un sumo cuidado, hermanos y hermanas, tanto usted como yo. Porque el pecado está, hermanos, al frente de nuestra vida. El pecado está, hermanos y hermanas, a la puerta de nuestras vidas. O sea, está al frente todos los días. Y por eso, queremos tener un sumo cuidado. Veamos lo que nos recomienda el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 21. Segunda carta, 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor no hubieran conocido. Hay gente en el mundo que dice, yo por eso no soy cristiano, porque me da miedo jugar con las cosas de Dios. A veces la gente en el mundo tiene más temor de Dios que nosotros. Y las personas que por eso nunca llegan a los caminos de Dios, son excusas, sí son excusas. Pero, ¿será cierto lo que dicen? Dios sabrá. Y ellos dicen, no, yo no puedo, no puedo porque no creo poder aguantar, no creo poder estar una semana en la iglesia. Por eso, mejor prefiero no jugar con Dios, dicen los amigos. Y es cierto. Según lo que nos dice acá Hebreos y Pedro, no podemos. Tenemos que, hermanos, tratar de mantenernos lo más encarrilados, nivelados en el camino del Señor. Veamos en la primera carta, aquí mismo de Pedro. No, en la segunda estamos. 1:10, por favor. ¿Lo tiene? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer estas cosas. No caeréis jamás. Me salté, ¿verdad? Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, un consejo que nos da la Biblia. Si hacemos bien las cosas, si caminamos bien, firmes en nuestra vocación. La vocación es un llamado. La vocación es definir lo que somos. Esa vocación, definir lo que somos. Por ejemplo, la enfermera que tiene vocación, la enfermera, si ve un accidente en la calle, ella va a actuar por instinto, por la vocación que ella tiene, va a acudir, va a ayudar, va a hacer algo para poder ayudar a aquellas personas heridas. Es la vocación de lo que hemos sido llamados. Y es lo que Pedro nos está recordando. Usted y yo tenemos una vocación. Usted y yo, hermanos y hermanas, debemos de procurar estar firmes, hermanos, en lo que hemos creído. No andar titubeando. No andar, hermanos, en otros pensamientos, sino mantenernos en el camino del Señor. Preguntas en el internet, ¿verdad? ¿Qué hago para no pecar? ¿Qué hago para no hacer esto? ¿Qué hago para que se me vayan los deseos de oír música mundana? ¿Qué hago para que se me vayan las malas palabras? Aquí está un consejo. Aquí está un consejo en este capítulo 1, verso 10, en la segunda carta de Pedro. Lo que el Señor nos aconseja. Creyentes desalentados y perseguidos. ¿Cuántos hermanos no se han ido de las iglesias decepcionados porque hermanos y hermanas no hallaron un apoyo, no hallaron un hermano, no hallaron una hermana, o sea, que les ayudara, que les escuchara, que les diera un consejo? ¿Cuántos hermanos no se han ido de las iglesias? No por los pastores, no por los diáconos, sino porque no hallaron un apoyo, hermanos, moral, espiritual, hermanos, en su vida. Que en lugar de hallar un apoyo, hallaron lo contrario. Desanimados, desalentados, perseguidos, porque se da ese tipo también. Por ejemplo, Pablo menciona en una de sus cartas y dice: y Demas me ha desamparado, porque amó más las cosas de este mundo. Vea cómo
Hallamos en la Biblia ejemplos de hombres. O porque se murió un familiar. ¿Cuántas personas, hermano, porque se les ha muerto un familiar, no se han ido de las iglesias? No estoy juzgando. Vamos a leer nuevamente la Biblia. Perseguidos, desalentados. Imagínense que alguien llegue desalentado. Una persona desalentada pues está propensa para abandonar el evangelio, abandonar la iglesia, con problemas, con enfermedades propensas. Ahora veamos lo que nos enseña la Biblia. Creyentes desalentados y perseguidos. Hebreos 10, 32. Leímos hasta el 30. Hoy vamos al verso 32. Hebreos 10, 32. Al 39. Cuando lo tenga me dice un amén. Pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo, por fe, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ahí está la advertencia, ¿verdad? Atribulado, con problemas, las cosas del pasado, algunos hermanos, todo. Pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, viene el autor anónimo, ¿verdad? Pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que se tienen fe para preservación del alma. O sea, hermanos, seremos atribulados, seremos probados, seremos calumniados, hermanos. Pero la Biblia dice que usted y yo no somos de los que retrocedemos. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu, hermanos, para que salgamos huyendo. Lo contrario, la Biblia dice, el impío huye sin que nadie lo persiga. Entonces viene aquí el autor a los Hebreos, dice, pero usted y yo no somos de los que retrocedemos. Usted y yo no somos de los que nos echamos para atrás. Usted y yo no somos de los que vamos a salir huyendo de los problemas. Usted y yo no somos de los que vamos a salir amedrentados cuando algo se esté dando. No, porque nuestra confianza debe estar puesta siempre en el autor y consumador de la fe. Lo habla aquí también Hebreos. Pero ¿cuántos cristianos y hermanos y hermanas, jóvenes, mayores, adultos, no han abandonado el evangelio por dichos problemas? Estamos en la salvación. Pregunto, ¿será justificable que alguien se vaya de la iglesia por X problema? La Biblia aconseja que no es justificable. Se da, porque una iglesia perfecta. Somos un grupo eclesiástico tratando de culturizar y darle culto a Dios todos los días. Entonces los creyentes desalentados estaban tentados a retornar al judaísmo, que era la religión judaica. Abandonaban la fe, el evangelio que los apóstoles habían enseñado, y al tener problemas, al tener adversidades, al tener luchas, volvían al judaísmo. ¿Qué hace el creyente cuando tiene luchas, pruebas, tormentas, dificultades, problemas, adversidades aquí en el evangelio? Abandona él el evangelio y se va para el mundo. El judío no, abandonaba el evangelio y se volvía al judaísmo.
Volvía al judaísmo. Endurecer el corazón para cometer tal pecado, hermano, es la venganza de un Dios vivo. Veamos Hebreos 10:28, ya lo leímos, pero llevemos esta parte como un subtema. 10:28 de Hebreos. Ya lo leímos, lo acabamos de leer. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Recuerden que estamos tocando el punto calvinista. El punto calvinista enseña que la salvación no se pierde y el que es salvo no puede perderse. Entonces aquí dice que el que viola la ley por acusación por 2 testigos fieles, este morirá irremisiblemente. Va a morir porque violó la ley. Ah, pero fueron 2 testigos. Sí, yo lo vi. Ah, yo también, dice el otro. Entonces, al haber 2 testigos y violó la ley de Moisés, por ejemplo, ¿cuál sería una violación de la ley de Moisés? No robar, no tendrás dioses ajenos, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no te acosarás con hombre como con mujer, la ley. El ejemplo que daba la otra vez, que le expliqué, no sé si se recuerdan, de las mujeres que cuando llegaban al matrimonio tenían que llevar un manto blanco, y si ese manto blanco no estaba manchado, entonces era una señal que esta mujer, esta joven, esta virgen, no estaba virgen, esta doncella no estaba doncella, esta chica ya no estaba tan chica. Ese manto blanco lleno de salpicado de sangre le quedaba a los padres como testigos. Por si el marido un día la difamaba o la acusaba injustamente, ellos presentaban la prueba que su hija había llegado casta al matrimonio y no podía acusarla de tal cosa. Por testimonio de 2. Ahora, el que violaba la ley en el antiguo tiempo por 2, aquí nosotros somos bien así, hermano. Viene el hermano y dice: yo vi al hermano Mario con una mujer allá en el bus. Y yo nunca me he subido un bus. No, nunca, ¿verdad? O sea, tengo días de no subirme por un bus. ¡Ah! Yo vi que la tenía de las manos. Es chambroso. Pero viene, si 2 dicen: ¡ah! Yo vi cuando se estaba bajando del bus a las 10 de la noche. ¿Cuál bus de las 10 de la noche? Ya no hay bus a esa hora. Tiene que hacer el testimonio por 2. Al haber el mismo testimonio por 2 personas diferentes, entonces ese testimonio era aprobado. Y al ser aprobado, el que violaba la ley de Moisés moría irremisiblemente. ¿Qué le pasaba a la novia que no llegaba virgen al matrimonio? Era apedreada enfrente de la puerta de la casa de los mismos padres. Allí quedaba muerta, lapidada, la pobre novia. Entonces, esto nos enseña a nosotros que si usted y yo no nos cuidamos, hermano, podemos perder esto. Sí, podemos perder la bendición del Señor. Podemos perderla. Y esa causa será la venganza de Dios. La venganza de Dios. Los privilegios pueden perder por el pecado. O sea, los privilegios se pueden perder. Alguien dice: el pastor me quitó los privilegios. No, usted mismo se los quitó. Los privilegios se pierden cuando alguien peca. No se puede estar pecando y mantener privilegios. No se puede. Entonces, es importante, hermanos, entender esto. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Veamos lo que dice Pablo a los Corintios. Vamos a la primera carta, capítulo 10. Creo que aquí vamos a llegar, verso 1 al 12, vamos a leer. De igual manera va a hablar del antiguo tiempo aquí Pablo. Oiga bien lo que dice, del verso 1 al 12, primera de Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. A esto se le llama la gracia divina. O sea, tuvieron la gracia de Dios. El pueblo de Israel, cuando comía maná, tenía la gracia de Dios. Cuando comían codornices, tenían la gracia de Dios.
Cuando bebieron agua de la roca, tenían la gracia de Dios. Pero esta misma gracia de Dios, vamos a seguir leyendo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, la gracia de Dios. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, la gracia de Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, la gracia de Dios. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la gracia de Dios. Y la roca era Cristo, la gracia de Dios. Pero de los demás, de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí está hablando de los que empezaron a murmurar, de aquellos que estaban inconformes, de aquellos que le decían: Moisés, por gusto nos ha sacado de Egipto y nos ha sacado para que Faraón nos mate acá en el desierto. Mejor nos hubiera sido morir allá en Egipto, porque allá estábamos bien. Empezaron a morir. La gracia de Dios se empezó a acabar cuando estos empezaron a murmurar y a quedar muertos. Por eso le digo yo, la gracia de Dios se acaba cuando hay pecado. Por eso usted puede, hermano, esto es fácil, sencillo. Usted puede decir: ay, la hermana, mire qué hermana para cantar esa. Si yo siento que cuando esa hermana canta, siento como que fuego cae. Pero cuando aquella hermana se descuida y no se guardó, cuando vuelve a cantar y la vuelven a escuchar, ya usted ya no sintió nada. Y dice: yo no sentí nada por la hermana, no sentí nada, la unción de la hermana que antes andaba, hoy en lugar de caer fuego, caía agua. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ya no está en aquella persona. El pecado ha hecho que la gracia de Dios se aparte. Yo, aquel hermano, yo sentía que cuando él predicaba hasta lloraba, sentía que hasta ganas de reconciliarme me daba. Hoy no siento nada, porque se ha apartado la gracia de Dios por algún pecado. Y esto es lo que nos enseña aquí Pablo. Sigamos. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa está firme, mire que no caiga. Wow. ¿Qué más palabras, hermano? Dios ya hizo su parte para salvarnos, ¿sí o no? Ahora, ¿quién tiene que cuidar este caminar? Somos nosotros. No es el pastor, no es el hermano, no, somos nosotros. Ya leímos Hebreos, ¿verdad? Allí estuvimos leyendo Hebreos 2, capítulo 2, versos 3, 4, 5. Que no podemos descuidar esta grande salvación. En el desierto, Dios los guiaba y les dio agua, alimento a Israel. Disfrutaban de la gracia, es decir, el favor y comunión de Dios con el pueblo. Pero cuando empezaron a pecar, a murmurar, a fornicar, a idolatrar, ahí fueron quedando ellos como testigos en el desierto para ver que con Dios no se juega. Y dice Pablo, nos ha quedado a nosotros como ejemplo. Y qué lindo Pablo, ¿verdad? Mire, el que esté firme y no caiga. El que piense estar firme, manténgase firme, hombre. Es que aquel hermano pecó, yo también voy a pecar. No seamos como los demás. Yo veo que aquella hermana se fue a pecar por allá, la hallaron en el hotel y no le pasó nada. Cuidémonos. Porque esa es una conformidad que a veces llega a nuestras vidas. Porque vemos malos ejemplos.
Aquel hermano anda pecando, aquel hermano pecó, aquel hermano hizo esto, aquella hermana hizo otro, y vemos, pero no le pasó nada. Yo le veo más bendecido, yo veo que tiene buen trabajo, yo veo que tiene buena casa, que tiene buenos hijos, sí. Pero la Biblia dice que al hijo que él ama, no disciplina. A los bastardos no. Con los bastardos no se mete Dios. Los bastardos ya están a un lado, ya lo leímos ayer. Pero los que son hijos de Dios, no podemos descuidarnos en ese camino que Él nos ha puesto. No hagamos de menos sacrificio del Señor. Aunque ellos tienen esta frase, una vez en la gracia, siempre en la gracia. No podía hacerse de los israelitas, detrás de ellos iba quedando una ruta de las tumbas de los que habían sido castigados por sus murmuraciones, rebeliones, idolatrías, pecados interrumpidos, la comunión con Dios. Y como resultado de ello, cayeron de la gracia de Dios. Ahora, yo entiendo que cuando alguien dice, hermano, estoy caído de la gracia de Dios, me está dando a entender que anda en desgracia. Porque lo contrario a la gracia es desgracia. Pero, ¿podrá Dios levantar a alguien que está caído? Sí, puede levantarlo. Porque nada es imposible para Dios. A fin que Dios nos advierte de la posibilidad de perder los más excelsos privilegios debido al pecado, obstinados si no nos alejamos de ellos. Salomón dijo, el que siembra para la carne, está en Proverbios, ¿verdad? Segará, o sea, recibirá corrupción. El que siembra, el que se deleita, el que practica el pecado, el que vive con las concupiscencias, el que siembra cada día en la carne, segará corrupción. Pero hasta el contraste, el que siembra para el espíritu, o sea, el que vive espiritualmente, el que trata de ir caminando en el camino del Señor, dice que el que siembra para el espíritu, este segará vida y vida en abundancia. Vean los contrastes que hay. Vean los contrastes. Entonces, yo no puedo decirle a alguien que enseñamos la doctrina, salvos, siempre salvos, o sea, las 3 S, y si vive una vida apática, descarriada del Señor, a él no le queda otra cosa que una horrenda cosa y expectativa de fervor de parte de Dios. Según lo que hemos visto hoy en esta noche. Según lo que hemos oído a través de la palabra. Como dicen ellos, una cosa es caerse del barco, otra cosa es caerse del barco. Usted y yo, quedémonos con las palabras del apóstol Pablo a los Corintios. El que esté firme, no caiga. Pero a veces nosotros, hermanos, somos tan así, ¿verdad? Ah, pero aquel pastor pecó. Aquel pastor se echó una caneta al aire. Y no le pasó nada. Y ya dice el otro, ¿verdad? Voy a hacer yo también lo mismo. Y por andar deseando hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios, es que nos va mal. Por eso debemos de cuidarnos. Por eso debemos de perseverar. Este es perseverar. Usted viene el día lunes, usted persevera. Usted viene el día martes, usted está perseverando. Usted viene los días de culto, voy a tratar de perseverar. Claro, no todos los días se puede, a veces hay lluvia, a veces hay enfermedades, a veces hay problemas, a veces hay obstáculos, a veces hay contratiempos. Sí, pero en su mayoría de días, usted dice, yo voy a estar perseverando, voy a estar en la lucha, voy a estar en la casa del Señor. Entonces, eso quiere decir que hay una parte de usted que no quiere fallarle a Dios. Sí, pero a veces cuando no queremos, hermano, someter esta carne, someternos a Dios, lo que dice Santiago, ¿verdad? Someteos a Dios, resistir, dice, al diablo, y él, pues no lo hay como resistido,
huirá de vosotros. Pero ¿qué pasa con los cristianos que no se someten? Son ellos los que salen huyendo. Son ellos los que se van disparando. Ah, ya vienen las fiestas julias. Ahí van para las fiestas julias. Ahí van para el correo. Ahí van detrás de las carrozas. Ahí van detrás que les piden un dulce. Vienen las de agosto de Chalchuapa. Hay que estar en las fiestas. Y es allí donde ya no le hayan sabor al evangelio. Así que, hermanos y hermanas, la gracia de Dios puede ser irresistible. Pero también aquel que peca puede caer también en una gracia irresistible de parte de Dios. O sea, Dios lo va a resistir. La Biblia dice que Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. Por eso, hermanos y hermanas, una vez más lo digo y lo dejo como para consejo para usted y para mí. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Y el que esté firme, esté firme. No caiga, hermanos. No seamos llevados por otros. Que no los desanimen otras personas. Que no los desanimen los que dirán de allá para acá. No. Mantengámonos firmes. Porque fiel es Dios. Y fiel es Él. Que no nos va a dejar que seamos vencidos por el mal. Venzamos el bien, venzamos en el mal por el bien, y Dios nos va a ayudar todos los días de nuestras vidas, hermanos. Así que por nada estemos deseando volver al mundo. Mejor deseemos un día estar cerca de Él, cerca de aquel lugar, como decía Jesús Adrián Romero, cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Mejor pidámosle al Señor que nos ayude para que cada día estemos más cerca de Él. Como dice Isaías, buscarlo mientras pueda ser hallado. Démosle la ofrenda de palma al Señor en esta noche, hermanos y hermanas. Cierre sus ojos, Padre y buen Dios que estás en los cielos. Gracias te damos, oh Dios, en esta noche. Gracias, Padre Celestial, por el consejo de tu palabra. Gracias, oh Dios, porque siempre tú, Padre, nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias, oh Dios, por el consejo de tu palabra. Gracias, oh Dios, por aconsejarnos en esta noche. Señor, gracias para poder ayudarnos cada día, oh Dios, para que no resbalemos, para que no murmuremos, para que no volvamos atrás, oh Dios. Ayúdanos cada día, oh Dios, y acorázanos en el hueco de tus manos. Ayúdanos. Ayuda a mis hermanos que no han podido acercarse. Y ayuda a mis hermanos que han logrado llegar a este lugar. Tus manos los encomendamos. Y todo lo que hagamos en esta semana lo ponemos delante de ti, Señor. Gracias. Muchas gracias, Dios, por este primer culto de esta semana. Te pido, Dios mío, que así como usted nos ha traído con bien, nos lleve con bien a nuestros hogares. Gracias. Gracias, Padre amado, en esta noche por todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, hermano, vamos a... Por ahí tenemos la bendición.